La ciudad brillaba con luces artificiales mientras Lia ajustaba su labial rojo frente al espejo del taxi. La noche prometía ser una más en su agenda, llena de rostros que ella pronto olvidaría. Pero esta vez, algo estaba a punto de cambiar. Al llegar al lujoso salón de eventos, sus ojos captaron la opulencia del lugar, candelabros de cristal que colgaban del techo, mesas adornadas con flores exóticas y un ambiente impregnado de conversaciones superficiales. Hombres y mujeres elegantemente vestidos se movían como si todo les perteneciera, mientras los camareros deslizaban bandejas de champán entre ellos con precisión milimétrica. Lia se movía con gracia, acompañando a su cliente, un empresario menor que buscaba impresionar a un grupo de inversores. Con un vestido rojo perfectamente ajustado, parecía destacar sin esfuerzo, aunque sabía que para la mayoría de los presentes, ella no era más que una pieza decorativa en el tablero de juego. Sin embargo, ya había aprendido a convertir su presencia en una ventaja, manejando las conversaciones con una mezcla de inteligencia y encanto que desarmaba incluso a los más arrogantes. Fue entonces cuando sintió una mirada fija. Desde un rincón del salón, un hombre la observaba con intensidad. Él no se movía, pero su presencia era innegable. Artur Montenegro, el magnate cuya fama le precedía, sostenía un vaso de whisky en una mano mientras sus ojos azules analizaban cada uno de sus movimientos. Cuando sus miradas se cruzaron, Artur no dudó en acercarse. Caminó con la seguridad de alguien que rara vez encuentra resistencia. «No perteneces a este lugar», dijo él, directo, con un tono que mezclaba curiosidad y desafío. Lia levantó una ceja, divertida. ¿Y qué te hace pensar eso? Artur sonrió ligeramente, inclinando la cabeza. Porque eres la única persona aquí que parece estar divirtiéndose de verdad. Lia soltó una breve risa, pero no respondió. Sabía que aquel hombre estaba acostumbrado a dominar cada interacción, y no tenía intención de facilitarle las cosas. Artur Montenegro, se presentó, extendiendo la mano. Lia, respondió ella, sin añadir nada más. Pasaron varios minutos intercambiando palabras, y aunque Artur parecía relajado, sus preguntas eran incisivas, como si tratara de descubrir algo que Lia no estaba dispuesta a revelar. Para ella, aquella conversación era un juego, pero uno que sabía manejar con maestría. Al final de la noche, Artur la abordó de nuevo, esta vez con una propuesta directa. «Déjame invitarte a cenar mañana». Lia lo miró con una mezcla de incredulidad y diversión. «No mezclo negocios con placer», respondió, dándole la espalda antes de que pudiera insistir. Mientras se alejaba, Artur no pudo evitar sonreír. Lia no era como las demás mujeres que había conocido, y aquella interacción había despertado algo en el que no podía ignorar. Para Lia, él era solo otro hombre más de su lista. O al menos, eso quería creer. Lia no esperaba volver a saber de Artur Montenegro. Para ella, él no era más que otro millonario aburrido, acostumbrado a conseguir lo que quería con un chasquido de dedos. Sin embargo, 2 días después del evento, recibió una llamada inesperada. «Lia, ¿verdad?», dijo una voz masculina, firme y segura, al otro lado de la línea. «¿Quién lo pregunta?» «Artur Montenegro. Necesitamos hablar». El tono autoritario la irritó, pero su curiosidad pudo más. Después de pensarlo brevemente, aceptó reunirse con él en un restaurante discreto, lejos de los reflectores y el bullicio de la alta sociedad. Cuando llegó, Artur ya estaba sentado, su postura impecable, pero relajada, como si todo en la vida estuviera bajo su control. «No pierdes el tiempo, ¿verdad?», dijo Lia mientras se acomodaba frente a él. «El tiempo es el único recurso que no se recupera», respondió Artur con una leve sonrisa. Artur fue directo al grano. Explicó que necesitaba impresionar a un grupo de inversores extranjeros en un evento exclusivo y que ella era la persona indicada para acompañarlo. Pero no como una simple acompañante. Quería que ella interactuara con los invitados, manejara las conversaciones y creara una atmósfera de confianza que él no podía lograr por sí solo. «¿Por qué yo?», preguntó Lia, desconfiada. «Porque tienes algo que estas personas no tienen, autenticidad. Hablas con sinceridad y sabes cómo captar la atención. Ellos creerán en ti».
Lía lo miró, evaluando cada palabra. Sabía que estaba frente a alguien que siempre jugaba para ganar, pero eso no la intimidaba. Finalmente, aceptó la propuesta, dejando claro que aquello sería puramente profesional. La noche del evento llegó rápidamente. El lugar era un salón privado, elegante pero menos ostentoso que el anterior. Los inversores, todos hombres y mujeres de negocios experimentados, parecían estar en constante análisis. Lía, sin embargo, se movió entre ellos con una naturalidad deslumbrante, iniciando conversaciones y conectando con cada persona que conocía. Su encanto y confianza eran innegables. Arthur, mientras tanto, observaba desde un rincón. Aunque estaba acostumbrado a liderar, esa noche dejó que Lía tomara el control, y el resultado fue mejor de lo que había esperado. Los inversores estaban cautivados, no solo por su belleza, sino por su habilidad para escuchar y hablar con una franqueza que rara vez encontraban en ese mundo. Cuando el evento terminó, Arthur y Lía compartieron un breve momento a solas mientras esperaban el coche. «Estuviste increíble», dijo él, rompiendo el silencio. «Solo hice lo que me pediste. Nada más». Lía mantuvo su tono distante, pero había un leve brillo en sus ojos. Arthur la miró por un momento antes de responder. «Fue mucho más de lo que esperaba. Quiero trabajar contigo nuevamente». Lía cruzó los brazos y lo observó con una mezcla de desdén y curiosidad. «No confundas profesionalismo con amistad», dijo antes de subir al coche, dejando a Arthur con una sonrisa leve y una certeza: conquistarla sería su desafío más interesante hasta el momento. Arthur Montenegro no estaba acostumbrado a sentirse desafiado, pero Lía había conseguido algo que nadie más había logrado: desarmarlo. Durante semanas, ella lo acompañó a reuniones, eventos y estrategias empresariales, donde su presencia y habilidades sociales se convirtieron en un activo invaluable. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaban juntos, más Lía comenzaba a ver las sombras que se escondían detrás del éxito de Arthur. Fue durante una de esas reuniones cuando escuchó, casi por casualidad, un comentario que la dejó inquieta. Uno de los socios mencionó una adquisición de terrenos en una comunidad vulnerable, un trato que Arthur manejaba personalmente. La frialdad con la que se discutía el tema despertó sospechas en Lía. Esa misma noche, revisó algunos documentos que Arthur le había confiado, y lo que encontró confirmó sus peores temores. Los contratos detallaban la compra de tierras a precios irrisorios, obligando a familias enteras a abandonar sus hogares. Era un movimiento calculado y sin escrúpulos, algo que ella no podía ignorar. Al día siguiente, irrumpió en la oficina de Arthur sin previo aviso. ¿Así es como manejas tus negocios?, preguntó, sosteniendo los documentos frente a él. Arthur levantó la vista, sorprendido por la súbita confrontación. ¿De qué estás hablando? De esto, dijo Lía, lanzando los papeles sobre su escritorio. Estás desalojando a familias enteras para ganar dinero. Arthur tomó los papeles y los revisó con calma antes de responder. Hago lo que es necesario para mantener mi empresa en la cima. Lía lo miró con incredulidad. ¿Y eso incluye destruir vidas? Arthur suspiró, recostándose en su silla. No soy responsable del mundo, Lía. Solo de mis resultados. La respuesta la enfureció. Durante años, había visto cómo personas como Arthur utilizaban su poder sin importar las consecuencias, y esta vez, no iba a quedarse de brazos cruzados. Decidió actuar. Sabía que enfrentarlo directamente no funcionaría, así que buscó a Marcos Delgado, un rival de Arthur conocido por sus tácticas agresivas y su interés en cualquier oportunidad para debilitarlo. Lía lo contactó y le ofreció información sobre los planes de Arthur, con la condición de que protegiera a las comunidades afectadas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Marcos, intrigado por su valentía. Completamente. Alguien tiene que detenerlo. Marcos aceptó el trato, pero advirtió a Lía sobre los riesgos. A pesar de sus dudas, estaba decidida a seguir adelante. Unos días después, Arthur comenzó a notar irregularidades. Una reunión clave fue cancelada, y rumores sobre sus prácticas empresariales comenzaron a circular. No tardó mucho en descubrir la causa.
Una tarde, vio a Lía saliendo de un café con Marcos Delgado. La conexión era evidente. Esa noche, fue directamente al apartamento de Lía. Cuando ella abrió la puerta, su expresión cambió al verlo. «Fuiste tú, ¿verdad?», preguntó Artur, sus ojos reflejando una mezcla de furia y decepción. Lía cruzó los brazos, enfrentándolo sin miedo. «¿Y si lo fui? Tal vez ahora sabes lo que se siente perder el control». Artur dio un paso hacia ella, su voz baja pero cargada de emoción. «No seas ingenua, Lía. Marcos no es mejor que yo. Solo te está usando para su propio beneficio. Tal vez. Pero al menos alguien está haciendo algo para detenerte», respondió Lía, su tono firme pero con un toque de tristeza. Artur la miró fijamente durante unos segundos antes de retroceder. Había esperado ira, pero lo que sintió fue algo mucho más profundo. Algo que no estaba listo para admitir. Lía cerró la puerta después de que él se fue, apoyándose contra ella mientras trataba de calmarse. Había hecho lo correcto, o al menos eso quería creer. Pero no podía ignorar el nudo en su pecho cada vez que pensaba en él. Artur Montenegro estaba acostumbrado a manejar traiciones en los negocios. Lo consideraba parte del juego. Pero lo que Lía había hecho lo había golpeado de una manera diferente. Esa noche, al salir de su apartamento, no podía evitar sentir una mezcla de ira y algo más que no podía identificar, decepción. Mientras tanto, Lía intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. Había expuesto a Artur por sus acciones, y ahora las comunidades que él había intentado despojar tendrían una oportunidad de defenderse. Pero, en el fondo, sabía que había algo en el que la hacía dudar. 2 días después, sus caminos volvieron a cruzarse. Lía asistió a un evento empresarial acompañada de Marcos Delgado. Aunque había aceptado trabajar con él para exponer a Artur, no confiaba completamente en sus intenciones. Aún así, sabía que estar en ese lugar era parte de su estrategia para mantener a Artur en jaque. Artur la vio al otro lado del salón. Estaba hablando y riendo con Marcos, su rostro iluminado por una confianza que parecía inquebrantable. Artur no pudo evitar sentir una punzada de frustración. Decidió acercarse a ella. «Necesitamos hablar», dijo Artur, interceptándola cuando ella se apartó del grupo. Lía lo miró con frialdad. «No tengo nada que decirte». Artur, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que se fuera tan fácilmente. La tomó suavemente del brazo y la llevó a un rincón más apartado del salón. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, su voz baja pero intensa. «Porque alguien tenía que detenerte», respondió Lía, con el mentón en alto. «Tus acciones estaban destruyendo vidas, y yo no podía quedarme callada». Artur la miró fijamente, tratando de encontrar una explicación en sus ojos. «Creí que podía confiar en ti. Pensé que éramos un equipo». «¿Un equipo?». Lía soltó una risa amarga. «Artur, nunca fui parte de tu equipo. Fui una herramienta más en tu juego». Artur sintió un golpe en el estómago al escuchar esas palabras. Pero no iba a rendirse. «Tal vez sí te usé, pero no como piensas. Hay algo en ti que me hace querer ser mejor». Lía quedó momentáneamente desarmada por su honestidad, pero no quería mostrarlo. «Si realmente quieres ser mejor, entonces empieza por aceptar las consecuencias de tus acciones», dijo, recuperando su firmeza. En ese momento, Marcos apareció, interrumpiendo la conversación. «¿Todo bien aquí?», preguntó, con una sonrisa que parecía más un desafío. Artur no respondió. Miró a Lía una última vez antes de alejarse. Había tantas cosas que quería decir, pero ninguna parecía suficiente. Lía, por su parte, sintió un extraño vacío mientras veía a Artur desaparecer entre la multitud. Había algo en el que la atraía, algo que la hacía dudar de su propio juicio. Pero se obligó a recordar por qué estaba allí y cuál era su propósito. Esa noche, ambos se fueron con más preguntas que respuestas. Sus caminos estaban entrelazados, pero aún no sabían si eso los llevaría a la redención o al desastre. Artur Montenegro enfrentaba la peor crisis de su carrera.
Los rumores sobre sus prácticas poco éticas se habían extendido rápidamente, afectando la confianza de los inversores y desmoronando la estabilidad de su empresa. La prensa no perdía oportunidad de cuestionarlo, y cada día parecía un nuevo golpe para su reputación. Por primera vez, Arthur sentía que estaba perdiendo algo más que control, su propio sentido de propósito. En medio de la tormenta, una idea insistente se apoderaba de su mente. A pesar de todo lo ocurrido, solo podía pensar en una persona que podría ayudarlo, Leah. Después de dudar durante horas, finalmente la llamó. Leah, necesito hablar contigo. El tono en su voz no era el de un hombre acostumbrado a exigir, sino el de alguien dispuesto a pedir ayuda. Leah dudó al principio, pero aceptó encontrarse con él en su oficina. Cuando llegó, lo encontró sentado detrás de su escritorio, pero esta vez su postura no reflejaba el poder de siempre. Había algo diferente en él, algo más humano. Gracias por venir, dijo Arthur, levantándose para saludarla. ¿Qué necesitas, Arthur?, preguntó Leah, manteniendo su tono distante. Arthur tomó un profundo respiro antes de responder. Cometí errores. Lo sé. Y ahora estoy pagando el precio. Pero quiero arreglar esto. No solo por la empresa, sino porque quiero ser mejor. Leah levantó una ceja, sorprendida por la honestidad en sus palabras. ¿Y qué esperas de mí? Arthur la miró directamente a los ojos. Quiero que me ayudes a recuperar la confianza de los inversores. Necesito a alguien que entienda cómo conectar con las personas, y tú eres la única que puede hacerlo. Leah cruzó los brazos, evaluándolo cuidadosamente. Sabía que Arthur era un maestro de la manipulación, pero en ese momento no parecía estar jugando. ¿Y cómo puedo estar segura de que no es otro de tus trucos? Porque no tengo nada más que ofrecerte. Lo he perdido todo, y esta es mi única oportunidad de arreglarlo, respondió Arthur con sinceridad. Leah suspiró. No estaba segura de si debía confiar en él, pero algo en su vulnerabilidad la conmovía. Está bien, dijo finalmente. Te ayudaré, pero con una condición: total transparencia. Si descubro que me estás ocultando algo, no habrá una segunda oportunidad. Arthur asintió, aceptando sin reservas. Hecho. Juntos comenzaron a trabajar en un plan para salvar la empresa. Leah sugirió un enfoque que implicaba enfrentar los errores de manera pública, algo que Arthur nunca había considerado. Aunque dudó al principio, decidió confiar en su consejo. Sabía que si quería un cambio real, debía empezar por asumir la responsabilidad de sus actos. Mientras Leah revisaba documentos y preparaba estrategias, Arthur no podía evitar admirar su determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba al lado de alguien que realmente lo desafiaba, no solo en los negocios, sino también en lo personal. Aunque el camino sería difícil, ambos sabían que estaban dando un paso hacia algo diferente. Leah no solo estaba ayudando a salvar una empresa, estaba ayudando a construir un nuevo Arthur, aunque ninguno de los dos lo admitiera todavía. El trabajo junto a Leah había transformado a Arthur de formas que nunca imaginó. Durante semanas, colaboraron intensamente para recuperar la reputación de su empresa, pero el proceso no solo afectó su vida profesional, también lo cambió profundamente. Leah, con su enfoque directo y su habilidad para conectar con las personas, lo había obligado a enfrentar verdades que durante años había ignorado. Una de las primeras estrategias que diseñaron fue convocar una rueda de prensa. Leah sugirió que Arthur se enfrentara al público, admitiera sus errores y presentara un plan concreto para reparar el daño causado. Al principio, él se resistió. Mostrar vulnerabilidad no era algo que estuviera en su naturaleza. Pero al final, confió en el criterio de Leah. El día de la rueda de prensa, el ambiente estaba cargado de tensión. Arthur, vestido con un impecable traje oscuro, se levantó frente a las cámaras. En sus primeras palabras, no hubo defensas ni excusas. He cometido errores graves. Tomé decisiones que afectaron a personas y comunidades, y asumo toda la responsabilidad por ello. El silencio en la sala era absoluto. Leah, observando desde un rincón, sintió una punzada de orgullo. Arthur continuó explicando su compromiso con un cambio real,
anunciando medidas concretas para corregir el impacto de sus decisiones y transformar la cultura de su empresa. La reacción del público fue mixta. Algunos lo miraban con escepticismo, pero otros parecían dispuestos a darle una oportunidad. Era un comienzo, aunque frágil. Esa noche, Arthur y Leah se reunieron en la oficina para evaluar los resultados. Arthur estaba visiblemente agotado, pero en su expresión había una tranquilidad que nunca antes había mostrado. «Hiciste lo correcto», dijo Leah, sentándose frente a él. Arthur la miró con una leve sonrisa. «No lo habría hecho sin ti». Leah rió suavemente. «Yo solo te empujé en la dirección correcta. El resto fue todo tuyo». Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de algo que no necesitaba ser dicho. Arthur se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Leah. «No sé en qué momento cambiaste todo para mí, pero lo hiciste». Leah desvió la mirada por un instante, procesando sus palabras. «Arthur, sabes que esto no será fácil. No soy el tipo de persona que simplemente se adapta. Eso es lo que más me gusta de ti. No quiero que seas fácil. Quiero que seas real», respondió él, con una sinceridad que desarmó a Leah. Por primera vez, Leah permitió que una sonrisa suave cruzara su rostro. Sabía que lo que tenían no era un cuento de hadas, pero tampoco necesitaba serlo. Ambos estaban aprendiendo a construir algo nuevo, algo basado en la honestidad y el respeto. La empresa todavía enfrentaba desafíos, pero Leah y Arthur estaban dispuestos a enfrentarlos juntos. No sabían qué les depararía el futuro, pero estaban seguros de que, pase lo que pase, habían encontrado en el otro algo que les faltaba, una conexión real. Días después de la rueda de prensa, los primeros indicios de cambio comenzaron a notarse. Los inversores que se habían retirado comenzaron a mostrar interés en regresar, mientras que los medios destacaban la valentía de Arthur al admitir sus errores públicamente. Sin embargo, el camino aún era incierto, y tanto Arthur como Leah sabían que quedaba mucho trabajo por hacer. En el proceso, su relación continuó evolucionando. Arthur se encontraba buscando pretextos para pasar más tiempo con Leah, y ella, aunque inicialmente reacia, empezaba a bajar sus barreras. Había algo en el que parecía diferente, como si cada paso hacia el cambio lo acercara más a la versión de sí mismo que siempre había ocultado. Una tarde, mientras revisaban juntos los nuevos planes de reestructuración de la empresa, Arthur rompió el silencio. ¿Alguna vez pensaste en qué harías si no estuvieras aquí, en este momento? Leah levantó la vista, sorprendida por la pregunta. ¿A qué te refieres? A tus sueños. Siempre estás ayudando a otros, jugando con las cartas que te dan. Pero, ¿qué querrías si pudieras elegir cualquier cosa? Leah se quedó en silencio por un momento. No estaba acostumbrada a que alguien le preguntara eso. Supongo que nunca lo pensé. Siempre estuve ocupada sobreviviendo. Arthur asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que ella decía. Bueno, tal vez sea hora de que empieces a pensar en lo que quieres. La conversación quedó flotando en el aire, dejando a Leah reflexionando. Aunque Arthur parecía haber hecho la pregunta por simple curiosidad, ella no podía evitar sentir que había algo más detrás de sus palabras. Esa noche, mientras Arthur trabajaba solo en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era un inversor clave, quien le dijo que estaba dispuesto a volver a apostar por él, pero que quería conocer más detalles del plan de reestructuración. Era la oportunidad que Arthur había estado esperando, y sabía exactamente a quién debía agradecer. Al día siguiente, Arthur buscó a Leah. La encontró en la sala de reuniones, revisando documentos. Cuando ella levantó la vista, él le sonrió. «Lo logramos», dijo, dejando un archivo sobre la mesa. Leah tomó el archivo y lo hojeó. Cuando entendió lo que significaba, levantó la mirada, sorprendida. ¿De verdad? De verdad. Y todo fue gracias a ti. Leah negó con la cabeza, riendo suavemente. No exageres. Solo hice mi parte. Arthur se inclinó hacia ella, sus ojos serios pero cálidos. Hiciste más que eso, Leah. Me mostraste algo que nunca había visto antes, que se puede tener éxito sin destruir a otros.
Lia lo miró, y por primera vez, sintió que tal vez había encontrado un lugar donde podía ser más que una superviviente. Tal vez había encontrado un futuro. Arthur se levantó, extendiéndole una mano. ¿Te quedas conmigo en esto? Lia dudó por un momento, pero finalmente tomó su mano. Por ahora, sí. Pero si vuelves a equivocarte, no esperes que sea tan amable la próxima vez. Arthur rió suavemente. Eso me gusta de ti. Juntos, salieron de la sala, listos para enfrentar lo que viniera. Aunque su relación aún estaba en sus primeras etapas, ambos sabían que habían encontrado algo especial, algo que valía la pena proteger.